Con esta cortina, ahora sí, momento de recibir a nuestra periodista de internacionales que nos trae todos los viernes aquí a Te la Debo la información de lo que está pasando en el mundo. Guadalupe Reboredo, adelante. Bien, hoy tenemos las elecciones de medio término en Estados Unidos que ocurrieron el martes 6 de noviembre, este último martes. Para comenzar, diría, ¿por qué es importante mirar a Estados Unidos? Bueno, por un lado, porque es uno de los países más influyentes del mundo, primeras economías. Si bien ahora estamos presenciando un multipolarismo, sigue siendo hegemónico Estados Unidos, y por eso, inevitablemente, lo que ocurre allí influye en nosotros. Pero sobre todo porque desde el fenómeno Trump, quien ganó en 2016, asumió en 2017 Donald Trump, hemos visto esta especie de irradiación de un fascismo, de una xenofobia que de golpe pareciera que está bien vista. Tenemos a Bolsonaro diciendo cualquier barbaridad y ganando, ¿no? Sobre todo, y ganando, sobre todo, bueno, también ultraderechas en Europa, y sobre todo esto que tiene que ver con digamos, las minorías, bueno, los inmigrantes, las minorías sexuales, las mujeres, que no son ningún tipo de minoría, pero bueno, más que lo que tiene que ver con lo económico, porque en lo económico sí encontramos diferencias en Trump, Bolsonaro, los fascismos europeos, pero en esto que tiene que ver con el discurso, es Donald Trump el gran referente que irradia, lamentablemente, hacia otros países. Entonces, en ese sentido, esta elección fue importante porque fue, así la catalogan algunos analistas, una elección de valores, más que de plebiscito de lo que viene siendo la gestión. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, Estados Unidos está en este momento teniendo una tasa de desempleo muy baja, una de las más bajas de los últimos 40 años. Es decir, que en términos económicos estaría siendo exitosa la gestión Trump. Sin embargo, más que nada lo que se discutió en estas elecciones fue lo que tiene que ver con la inmigración, lo que tiene que ver con las políticas más duras de Trump. Con las políticas, sí, más duras, y con el discurso, ¿no? Fue una elección histórica en cuanto a la cantidad de minorías que accedieron a bancas en el Congreso, a la cantidad de mujeres musulmanas, la mujer más joven de la historia también accedía al Congreso. Los presos, ¿no? Que no podían votar. También accedieron. Presos que accedieron a votar, un gobernador abiertamente gay, bueno, ese tipo de cuestiones. Ahora, si bien todo eso existió y fue la gran novedad de las elecciones de medio término, es cierto que tampoco fue una paliza a los republicanos, ni mucho menos. Por eso, al principio del programa hablábamos de un empate, porque el Partido Demócrata logró nuevamente, es decir, no la tenía, logró ahora tener la mayoría en lo que es la Cámara de Representantes, que podríamos decir que es como si fuese la Cámara de Diputados, pero el Partido Republicano reforzó su mayoría en el Senado, por muy poco, pero mayoría al final. Claro. Puntualmente, ¿qué fue lo que se elegía? La totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 escaños, 34 de los 100 escaños de los senadores y 36 de las 50 gobernaciones. En cuanto a las gobernaciones, 20 estados quedaron para los republicanos, es decir que podemos hablar de un amplio triunfo del trumpismo, si bien no todo el partido republicano es fuertemente... Suena bien el trumpismo. Sí, el trumpismo, y 16 estados quedaron para el Partido Demócrata. Claro. O sea que en ese sentido, bueno, lo tenemos no revalidado Trump. Sin embargo, en algunos estados muy conservadores, como es el estado de Florida, estuvo muy cerca el Partido Demócrata de ganar, solamente a 60 votos. Y esto, bueno, un poco... Otra vez lo mismo ahí, ¿no? Otra vez lo mismo en Texas, los demócratas también quedaron muy cerca, entonces, bueno, en algún punto sí se puso, es decir, mucha gente que dijo haber votado a Trump, confesó haber cambiado su voto. O sea que es un llamado de atención a Trump, pero no... ¿Pero qué? ¿Por los fachos o por otras cuestiones? Bueno. Tampoco lo... No, bueno, como decía anteriormente, sí, mucho más por su fuerte impronta, xenófoba y demás, que por la política económica que está siendo exitosa.
Pero bueno, leía una estadística que alrededor del 70% de los inmigrantes que iban a votar y que encuestaron decían que iban a votar por el Partido Demócrata. Entonces digo, por eso se habla de esto de la elección de valores más que otra cosa. Pero esto del éxito, digo, también hay otras lecturas, digo, un discurso tan duro en donde el país de la libertad, entre comillas, empieza a echar gente, ¿no? Digo, y claro, va a haber gente que se va a necesitar para hacer esos laburos que ahora no lo hace esta gente, que lo hacía antes. Entonces va a bajar, como vos decís, la tasa de desempleo, va a empezar a mejorar índices, pero en función a que una política muy dura de expulsión, de protección y de un país relativamente de la libertad. Sí, no, eso sin duda, pero más que nada por ahí para tener en cuenta en la diferencia fundamental con Bolsonaro, que se lo traía como el Trump brasileño. Claro. Bueno, en términos económicos son muy distintas sus posturas. En términos después de discursivos, xenófobos, contra la inmigración, contra las mujeres, contra las minorías, sí son similares. Pero bueno, puntualmente, ¿cómo quedó el Congreso de Estados Unidos? 221 demócratas en la Cámara de Representantes, 26, vamos a decirle diputados para que sea más sencillo, 26 diputados más que antes, contra 196 republicanos, es decir, bastante parejo, pero bueno, sigue siendo una mayoría y podría complicar un poco a Trump, podría frenarlo un poco. En el Senado, en cambio, quedaron 51 escaños para el Partido Republicano, solamente 2 más que antes, pero bueno, ya la mitad más 1, y contra 46 demócratas. De todas maneras, no es muy amplio el margen, o sea que cualquier tipo, o sea, va a obligar a la negociación. Por eso se habla de un empate, sobre todo, ¿no? Por cómo quedaron las cámaras. Ahora bien, algunos datos llamativos y que son muy positivos. Se amplió la participación política. Muchísimo. El voto no es obligatorio en Estados Unidos, hay que recordarlo. Hay que ir a anotarse para votar, hay que ir a anotarse previamente. Y acá tengo una cifra, en las votaciones de y además mitad de término siempre suele ser una elección menos llamativa que la presidencial. Acá, bueno, la China, digo, en general no es la gran discusión. Sin embargo, fueron a votar 40 millones de personas contra 27 millones que habían votado en las de medio término del 2014. Mirá, mucha diferencia. Esto se lo atribuyen sobre todo al repudio a Donald Trump y a la insistencia de los líderes demócratas Barack Obama y Bernie Sanders en que, bueno, efectivamente la gente vaya a votar. Otro dato que nos deja la elección es que se profundiza en la diferencia entre las cities, entre las grandes urbes cosmopolitas estadounidenses y el interior. Esto ya lo habíamos visto en la elección de Trump. Si uno mira el mapa, en las costas, tanto este como Trump fue, es decir, no ganó la elección, y en cambio en lo que es el sur y el centro del país arrasó. Estamos hablando evidentemente de sociedades muy distintas y cada vez más distintas. Sus economías también son diferentes, porque, bueno, por ejemplo, todo lo que es el auge tecnológico de Silicon Valley, que son zonas de mucho poderío económico, optaron por los demócratas en el 2016, puntualmente por Hillary Clinton, una línea mucho más globalista, otro tipo de pensamiento económico, y en cambio el interior, con una industria que está mucho más puesta en jaque, con mucha pérdida de puestos de trabajo y demás, bueno, optó por Donald Trump. Claro. Que es una diferencia también con Brasil, si uno mira qué tipo de zonas eligen por tal o cual. Podríamos decir que las zonas ricas estadounidenses no fueron para atrás. Y con Argentina también, ¿no? Digamos, las grandes ciudades en Argentina votaron la derecha. Habitualmente la ciudad de Buenos Aires está gobernada por la derecha, y muchas ciudades, La Plata gobernada por la derecha. Claro, pero ahí más similar Córdoba, a Brasil. Similar a Brasil, y contra lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Donde el Estados Unidos profundo vota justamente el conservadurismo, ¿no? Vota a la derecha. Sí, lo que ocurrió en Estados Unidos en el 2016 y que también ocurrió ahora es mucho más parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en Gran Bretaña con el Brexit. La zona, bueno, el interior quizás más conservador, pero también más golpeado por este globalismo, opta por volver a cerrar las puertas. Lo que pasa es que siempre cerrar las puertas trae aparejado, bueno, un montón de cuestiones muy negativas, como por ejemplo esto, ¿no? Expulsar a los inmigrantes y demás.
Así que tenemos más partido, por así decirlo, más profundizadas las diferencias en la sociedad estadounidense, lo cual también es un problema para Trump y un alivio para el resto de la sociedad, que decimos, bueno, no todos están de acuerdo con ese discurso tan duro. Por otra parte decía, las mujeres, 120 mujeres van a estar en el Congreso, son las nuevas electas, lo cual también es un récord histórico, y además muchos, por ejemplo, por Florida ganó la candidata demócrata Donna Yalala, quien va a ser la primera cubana estadounidense en llegar al Congreso. Había sido secretaria de salud de Bill Clinton, pero bueno, ahora va a formar parte del Congreso, primera cubana estadounidense. Lo mismo asumen las primeras mujeres musulmanas al Congreso, por Michigan y por Minnesota. Una de ellas, la congresista por Michigan, que es Ilhan Omar Wynne, estuvo en un campamento de refugiados somalíes. Es decir, que tiene una historia durísima detrás, un estandarte de la lucha de los derechos de los inmigrantes. Ella llegó a los 12 años a Estados Unidos, hizo la primaria sin saber inglés, y bueno, termina siendo, ¿no?, congresista. Así que una historia que creo yo de película y inspiradora para los inmigrantes y musulmanes estadounidenses. Por otra parte tenemos a la mujer más joven de la historia en llegar al Congreso, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Tiene 28 años, es congresista, va a ser congresista por Nueva York, y además ganó con un, si mal no recuerdo, 78% de los votos, arriba del 70% de los votos, así que arrasó. Eso es lo que tiene que ver con las mujeres, así que gran participación, y además sumado a, bueno, esto, ¿no?, musulmanas, cubanas y demás. Otro dato, por ejemplo, el estado de Oklahoma, que tiene impuestos muy bajos, justamente también porque tiene impuestos muy bajos, tiene salarios muy bajos, son los salarios de los docentes más bajos del país, y se presentaron muchísimos candidatos docentes, y muchos de ellos ganaron. Así que también un dato para tener en cuenta, claro, y muy interesante. Pero el analista Atilio Borón, que me parece muy lúcido en general, me gusta mucho leer, él dice que el dato más relevante de esta elección, que para él en realidad no dejó mucha tela para cortar en términos de números, es lo que ocurrió con Bernie Sanders. Bernie Sanders fue precandidato demócrata en el 2016, peleó contra los Clinton, que son toda una institución, o sea, puntualmente contra Hillary Clinton, pero bueno, contra la familia Clinton y contra el establishment del Partido Demócrata. Pues en general uno lee Estados Unidos y dice, bueno, republicanos derecha, demócratas de izquierda. No es tan sencillo, obviamente tenemos peces grandes por todos lados, y el establishment del Partido Demócrata no quería saber nada con Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque este hombre tiene una impronta socialista, mucho más parecida a las socialdemocracias de europea, del bienestar europeo, los países nórdicos, es decir, sería un ala mucho más izquierda dentro del Partido Demócrata, y fue muy combatido por el establishment del partido. Finalmente ganó Hillary Clinton la contienda la interna partidaria, la interna partidaria. Claro. Pero Bernie Sanders, increíblemente, con un discurso tan combativo y demás, tuvo mucha aceptación. Digo increíblemente porque si bien se amplió la participación política y demás, estamos hablando de un país donde no es la política, la vida cotidiana de la gente. Sí. Y mucho menos la izquierda. Claro. Pero Bernie Sanders se levantó como una figura de lo más relevante, y ahora fue reelecto por el estado de Vermont con el 67% de los votos, reelecto para el Congreso. Va a continuar siendo senador. ¿Qué es lo que dice Atilio Borón? Una nota de página 12, me pareció muy interesante. Dice, hoy por hoy Bernie Sanders es la figura del Partido Demócrata. Mira. Es decir, tendría que surgir alguna otra cosa, fogoneada por ciertos sectores, para que no sea Bernie Sanders el candidato. Claro. 2020 que pueda hacerle sombra a Donald Trump. Eso es lo que él llega a decir. Bernie Sanders cuenta con la complicación de tener 77 años. Llegaría muy grande al 2020. De todas maneras, bueno, hay que ver. Lo cierto es que tuvo, ya digo, muchísima aceptación, siendo que siempre fue opositor a la guerra de Irak, que bueno, es muy crítico de Donald Trump, siempre estuvo a favor de las minorías, y que haya sido revalidado por un porcentaje tan amplio es un dato. También hubo algunos candidatos
a gobernadores que estaban apadrinados por él, digamos, puntualmente el candidato de Florida, quien decía quedó muy cerca de ganar la gobernación, solo a 60 votos, y era un candidato de Sanders, foneado por Sanders, apellido DeSantis, quien podría haber sido el primer negro en gobernar Florida. Estuvo muy cerca, no llegó, pero 60 votos es nada, sobre todo porque además es un estado de millones, creo que como 20 millones de personas. Así bueno, y por último otro dato relevante, que igual lo dije hace un rato pero no dije de dónde, el estado de Colorado va a asumir Jared Polis, también demócrata, quien es el primer gobernador asumidamente homosexual. No sé si existe la palabra asumidamente. No, pero bueno, abiertamente homosexual, así que Trump se debe estar agarrando la cabeza. Pero bueno, algo también para festejar. Así que podríamos decir que fue la elección de las minorías y que hay esperanza en cuanto a que no se convierta en hegemónico este discurso xenófobo y antiderechos y demás. Y que podría continuar por 4 años más. Que podría continuar, ¿no? Hasta 8 años puede estar. Sí. Bien. Sí. Esperemos que no. Pero bueno, falta, 2020. Bueno, esperemos que no. Así que bueno, eso fue lo que nos dejaron las elecciones en Estados Unidos. Bueno, muy interesante, Guada, en tu retorno, Bueno, te vamos a esperar como todos los viernes aquí en Te la Debo y